Bueno, acá estamos para dar un testimonio. Y lo que cuando nos piden dar un testimonio, cuando generalmente damos un testimonio, comentamos algo que vivimos, algo que ya pasamos, algo de donde Dios nos rescató, alguna gracia que recibimos de Dios. Contamos un vínculo familiar que se sanó, una adicción de la cual salimos. Hoy vamos a contar algo de nuestro presente, algo que estamos atravesando y que nos atraviesa hoy. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque lo estamos viviendo muy a carne viva y quizás nos emocionemos, nos quebremos, porque está pasando y nos está pasando hoy, pero es muy lindo poder compartirlo con hermanos acá en esta noche. Bueno, creo que nos conocemos todos, o casi todos. Eh, brevemente, Nico y Eve, Juani. Nosotros nos pusimos de novios en el 2009, nos casamos en el 2017. Y al poquito tiempo de casarnos, nos vino un torbellino. No habían pasado ni 5 meses que tuvimos un accidente de tránsito muy feo. En la moto. En la moto, Nico estuvo internado más casi 20 días, múltiples fracturas. Eh, siempre se estaba balanceando y se entraba en una terapia. Fue una internación larga. Pero salió todo bien. Posterior a esa internación, Nico tenía controles, estudios para hacerse. Se va a ver con el médico. Yo la verdad que por mis horarios de trabajo la mayoría de las veces no podía, pero ese día estuve ahí. Dios quería que estemos juntos para recibir esa noticia. Y en un estudio que le habían hecho de ecografía, había una imagen que era tremenda, por lo cual esa imagen la ven el miércoles y le programan una cirugía de urgencia para un lunes y le dan el diagnóstico de una enfermedad oncológica. Cáncer, esa palabra que cuando la escuchas perdés la estabilidad, te la vas a llorar, perdés todo tipo de seguridad. A partir de ahí fue nuestro desierto, fue nuestra oscuridad. Era intentar sostener a alguien que era el que siempre me sostenía a mí, era verlo sufrir, verlo llorar. Inmediatamente armé un grupo de rescate. Muchos de los que están acá estaban en ese grupo pidiendo oración. Chicos, a Nico le está pasando esto y esto, nos está pasando esto y esto, y el lunes lo van a operar. En 5 días. A partir de esa enfermedad que nos llegó de golpe, no teníamos, como les digo, ni un año de casados, nada. Eh, con el diagnóstico posterior a la cirugía, en el parte médico que nos daba luego de la cirugía, era aún peor y ahí empieza a existir esto de la infertilidad. Eh, A ver, dentro de todo fue un hallazgo, porque el accidente, si yo no hubiese tenido el accidente, no teníamos los controles, yo no estaría contándola en este momento, ¿no? O sea, todo lo que fue un accidente y todo esto fue una bendición, porque no, yo no tenía ningún tipo de síntoma. Y lo que me encontraron fueron seminomas malignos que no estaban encapsulados además. O sea, fue una cosa de, ah, sí, tenés que pedir el turno con el médico. Ah, sí, bueno, pido. No, 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 yo te lo pido para mañana. Sí, fue todo así. ¿Cómo para mañana? Sí, sí, para mañana. Y me atiende el médico, me dice, ah, sí, bueno, ya empezamos el quirúrgico, pero ¿para cuándo? Para pasado mañana. Así fue. Este, así que, bueno, fue todo muy rápido. estoy vivo, pero así, por una bendición. Y bueno, a raíz de eso, obviamente, no, toda esa situación generó que una infertilidad que siguió mucho tiempo, ¿no? A partir de ahí empezamos a escuchar diagnósticos fuertes, médicos que nos miraban y miraban los estudios y nos decían, no chicos, esto es imposible. Eh, fuimos a varios especialistas, fuimos a hacer muchos controles. Al principio la infertilidad, si bien dolía, también asustaba mucho que este diagnóstico de enfermedad oncológica tenía muchos controles para buscar si había metástasis, había que esperar resultados de biopsias, había que esperar tomografías. Y Bueno, todavía sigue con controles, tampoco, al ¿viste? principio eran cada un mes, cada 3 meses, ahora Claro. son cada 6 meses, gracias a Dios. Eh, es una enfermedad que aparece y viene y hay que transitarla. Pero gracias a Dios la transitamos de la mejor manera, unidos, en oración. Hasta ese momento, Nico y yo, siempre católicos ambos,
Yo, además de la renovación carismática católica, para mí con la renovación carismática católica era otra cosa, era fuera. Cuando tuvimos esta enfermedad, Estos son todos evangélicos. sí, no, y se enojaba mucho porque veía que imponían manos, me pone que la conexión está inestable. No pasa, se escucha. ¿Ustedes me escuchan? Eh, Tuvimos que pedir, ahora sí, nos empezaron a pasar cosas en la casa, ¿sí? Nuestra perrita no dormía, lloraba mirando un rincón, siempre mueve la cola, es muy contenta, no dormía, la cola para abajo, yo me asustaba, pescaba, quedaba despierta toda la noche, algunos ruidos. Hablo con Tere y Angelita, mi sacerdote a casa, el padre Gustavo, que hoy por hoy está en el exterior, creo. Y, y cuando vino el padre Gustavo fue un antes y un después. Habló mucho con Nicolás porque el diagnóstico era reciente, le rezó, le oró, lo escuchó y le hizo una imposición de manos, además de una bendición en toda la casa. Pero antes de irse, él sin saber mucho de nuestra historia, de qué opinaba Nico de la RCC, nada, dice, bueno, Nicolás, ahora quiero que me impongas las manos. De ninguna manera. No, Nicolás, te lo estoy pidiendo. No, no, los únicos que pueden imponer manos son ustedes los sacerdotes y Dios. Y se lo pidió con tanta autoridad de Dios, que Nicolás tuvo que pararse y con lágrimas le impuso las manos porque se lo estaban pidiendo. El sacerdote se fue y esta casa no había pasado nada. La perra corría, movía la cola, dormía, ya se había ido todo. Y a los pocos días nos invitan a un seminario que se hacía en Kairos, que era toda una jornada, un día entero. Y Nico hasta ese momento me llevaba a mí a los seminarios. Me llevaba, me dejaba y se volvía, o entraba un ratito y se iba. Pero en este él me pidió ir, en este él quiso ir, en este él recibió la invitación. Y fuimos juntos. Y vieron cuando todos llevamos a alguien a un retiro, a un seminario, a una misa carismática, un amigo, un hermano, un novio, una pareja, un hijo, estamos pendientes de que esa persona viva lo que nosotros vivimos, reciba lo que nosotros recibimos. Yo estaba muy pendiente en el momento del bautismo en el espíritu de Nico. Y los chicos del Ministerio de Música, acá tenemos a alguien presente, Susi, estaba Pablo también, tenían una pantalla gigante que me pareció excelente, donde pasaban las letras. Estaban cantando una canción que yo hasta tenía, es mi canción de cabecera. Y justo cuando Nico le pone las manos, detrás de Nico está la pantalla. Yo no hacía otra cosa que yo no, era un caballo, miraba solo a Nico. Y cuando le están imponiendo las manos detrás de Nico en la pantalla, todo terminará bien, yo hago todas las cosas. Fue la frase que apareció, yo no venía a escuchar la canción. Y en Parece Grande, yo vengo a traerte vida en abundancia. Yo siempre tuve un problemita, varios, pero uno de los tantos es que yo creo que Dios me vive hablando, pero yo no lo escucho. ¿Sí? Tengo tanto ruido que no lo escucho. Entonces, gracias a Dios, últimamente en momentos determinados lo escucho a través de canciones. Y no es que yo me pongo YouTube, no, no. De repente voy a misa y todo me habla a través de una canción, o una hermana me viene a traer una palabra. Y en esa canción, en esa tardecita noche, Dios ya me hizo una primera promesa. Estábamos pasando. A partir de ahí, Nico, nada, se giró, empezamos a ir a retiros, de seminarios. El diagnóstico existía, sí. El miedo estaba, sí. Pero en este compartir con hermanos, en este participar de la gracia, de la renovación carismática, en este fluir, íbamos recibiendo muchas palabras a través de servidores, a través de predicadores. Esas palabras nos traían vida, nos traían luz. Cuando preparábamos la prédica, leíamos Juan 11:25, donde dice, Jesús nos dice, yo soy la resurrección y vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos recalca mucho el que cree en mí. Es muy importante. ¿Sí? Yo sé que si quiero tomar agua, abro la canilla. Sé que si tengo calor, abro la ventana. Sé que si quiero vida, mi camino y mi verdad y mi vida es el Señor. Y creer en Él, más allá de que cada vez que íbamos a un médico nos decían, chicos, están perdiendo tiempo. Nos A daban los otra. diagnósticos.
Eran tremendos horrible. y nos daban otras A ver, opciones. no solamente eran horribles los diagnósticos, sino los análisis, los resultados de los análisis, todo era todo negativo. O sea, les aviso que no había el más mínimo resquicio de nada. O sea, no, Lo que nos no pasó se podía siempre es hacer que nada. no nos Y angustiaba tanto y a, no perdíamos la esperanza, y no a eso llegábamos de ahí súmenle, o locos. sea, a veces un poco la angustia de cada 3 meses ver qué pasaba y a ver cuál era el movimiento, y si aparecía algo nuevo y cuánto me quedaba, ¿no? Pero bueno, ¿no? Esas cosas iban sucediendo, pero nosotros, yo a veces pienso, fueron 5 años de espera, 5 años de recibir malas noticias, pero 5 años en los que nunca perdimos la fe. Gracias a que Dios nos había hecho una promesa. En un retiro que fuimos en el 2019 en Luján, el que se hizo último antes de la pandemia, pero los detalles, gente que no nos conocía, servidores que estaban ahí que no sabían de mi historia. Algunas de las palabras recibidas fueron: Dios nunca llega tarde, confía en Dios, no tengas miedo, los tiempos de Dios son perfectos. Dios va a hacer en la vida de ustedes algo sobrenatural, algo magnífico y grandioso. Hasta que el sacerdote en la basílica, cuando terminábamos el retiro, en el cierre que se hizo en la basílica, dijo: una pareja que hoy está acá presente va a poder concebir un hijo. Por lo que terminó la misa y nos acercamos. Y me hizo una bendición en la panza y nos saludó. Claro, esto era 2019. Manejarme los tiempos. O sea, yo salí de ahí, dije un mes, 2 meses, quedé embarazada. Por 2022, los tiempos de Dios son los de Dios. ¿Y a qué me aferré? Me aferré a que si Dios promete, Dios es fiel. Nos dio tantas palabras en todo este camino. Sí, obviamente fue difícil, sí hubo llanto, sí hubo incertidumbre, sí hubo angustia, pero Dios era nuestro bálsamo, era nuestro río de agua viva, ¿sí? Y transitando todo esto llegó la pandemia, donde en pandemia, ¿quién te iba a programar un tratamiento, no? Se hacía solo lo de urgencia. Todo 2020, 2021, veremos. Pero nos pasó algo en pandemia que nos dimos cuenta que necesitábamos seguir pidiendo oración. Pero era una oración diferente a la que necesitábamos. Había mucha discusión, mucha situación rara. Y necesitamos ir a ver a Julio, necesitamos oración de liberación. Tuvimos que ir a 2 encuentros. Entre muchas cosas que nos dijeron, nos mencionaron que nos habían hecho una oración. Oración no creo que se diga, un rito. Pasan la muerte para matar a nuestro proyecto de familia. Fue algo muy fuerte recibirlo. Porque yo iba como diciendo, bueno, manotazo ahogado, algo más que tengo que hacer, voy a la oración de liberación. Jamás pensé que realmente podía estar pasando algo. Y esa oración nos abrió muchas puertas, liberarnos de esa, sacarnos esas ataduras, entregarnos a la gracia de Dios. Al poco tiempo se fue hablando todo en el 2022 y pudimos conseguir turno con un médico. El miedo que tuvimos siempre es que sabemos que los tratamientos de fertilidad son varios, son muchos. 2021, 2022, bueno, habíamos empezado en el 2021. A Gil lo vimos en 2022. Teníamos ese miedo, ¿no? Esa incertidumbre de cuántos tratamientos habrá que atravesar. Pero bueno, en la gracia de Dios lo íbamos a hacer. Algo que nos sirvió mucho no tener esta base esta formación, es que en el camino cuando uno está muy 2021. desesperado por algo, te van a ofrecer 80 cosas. Curandero, situaciones de fertilidad que no son las que nos habla la doctrina de la iglesia o el catecismo. Y en eso Nico lo tuvo muy claro, porque yo en un momento en desesperación quería aceptar cualquier situación de que podamos tener un hijo y Nico fue muy claro en lo que decía el catecismo, lo que decía la doctrina de la O iglesia. sea, ella decía, hagamos donación de esperma, hagamos donación de óvulos, hagamos donación, o sea, cualquier cosa venía bien, o sea, cualquier cosa En un sirve. momento de desesperación yo decía, bueno Nico, pero si nos ofrecen tal cosa y me bajó mucho a la tierra, me mostró la doctrina. Y nos entregamos mucho a Dios, a que se haga realmente su voluntad, ¿sí? Que se haga de su manera, a su manera. Eh, Conocimos a este doctor
que fue siempre muy amoroso con nosotros, y arrancamos un tratamiento. Y cuando teníamos que arrancar el tratamiento, Pero esa yo venía con semana, el tratamiento con el otro médico. claro, pero la semana que arrancamos para la transferencia, nuevamente no. A Nico se le fractura a su papá estando en La Pampa, las fracturas múltiples, O sea, internación. yo lo iba a buscar que me acompañe en la operación. Necesitábamos un Y cuando lo acompañante voy a cada buscar, uno. encuentro una ambulancia en la puerta de casa, porque se le había caído un botón arriba, casi los mata. Mi papá. Esto pasó un lunes feriado, nosotros teníamos el turno para el viernes. ¿Sí? Estos son turnos que no los podemos mover porque ellos, digamos, te dan un tratamiento, ven fechas de ovulación. Era ese día. Mi mamá empieza con un sangrado digestivo. Entonces, tu papá, mi mamá, y para nosotros nuestros papás son con los que corremos siempre. Y el enemigo sabía por dónde darnos. Sabía que nos iba a poner contra la espada y la pared y nosotros íbamos a decir, ¿qué hacemos? Y hablando mucho por teléfono, llegamos a pensar, esto será un signo, una señal de que no tenemos que ser papás, Dios no quiere que seamos papás. Llegamos a pensar eso y hasta ese momento que nosotros hacíamos ese tratamiento el viernes lo teníamos muy en privado, muy calladito, muy como quiere el enemigo que vos no compartas, no pidas oración. Eh, ¿Por qué no le preguntamos a los chicos qué les parece? Si tenemos que seguir con esto o si esto es una señal. Me acuerdo que mandé el mensajito al grupo de Claro, seguridad, eso le dije pero yo. casi nos Que les cachetea. pregunte a todos ustedes. Eh, Nada, era obviamente un ataque del enemigo porque cuando hay una gracia muy grande que va a llegar, siempre va a haber muchos obstáculos para atravesar. Y Nico tuvo que dejar a su papá y venir, yo dejar a mi papá, a mi mamá, perdón, a irnos al hospital. Y ahí necesitábamos dos acompañantes y una de esas acompañantes fue una hermanita de acá de la comunidad, una gran intercesora que la tuvimos rezando en el pasillo esas 2 horas, que es Marujis. Teníamos a todo este equipo atrás rezando e intercediendo por este gran milagro. Muchos pueden decir, sí, es como un sueño, es mágico. Para nosotros, un milagro. Sí, tuvimos que atravesar un montón de cosas, pero siempre las palabras de Dios nos daban vida, nos daban el sostén. Y una vez que tuvimos el resultado positivo, eh, nos pasó mucho que eh, nosotros pensábamos que íbamos a atravesar años de tratamiento, ¿sí? Y nos pasó esto de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué Ah, no no, a los no, demás? o sea, como esto viene y uno va a todas las sesiones, a todos los lugares, a todas las... Ustedes no saben la cantidad de parejas y de gente, pero te hablan de, no, esta es la vez número 20, esta es la vez número 25, y así siguen y siguen y siguen y siguen. Por eso realmente fue una Lamentablemente se bendición. rigen Nosotros no pensábamos con que mucha íbamos. estadística en este tema. ¿Sí? Que es un porcentaje de tanto y quizás lo logren en tal tratamiento. Entonces, esa información te termina llegando y te termina quedando y la terminas creyendo. Entonces me pasaba mucho al principio que el positivo lo sabíamos él y yo y él. Tuvimos que esperar mucho para contarlo. Y era ir a misa y era llorar en agradecimiento, era pasarme la misa lagrimeando. Y me acuerdo una semana que pensé mucho de esto, ¿no? Que lo charlamos. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué? ¿Somos dignos de que nos hayamos atravesado todo ese otro desierto? Y acá es donde Dios les digo que me sigue hablando a través de Eso, canciones. eso más que nada vos, ¿eh? Sí, bueno, me sigue hablando a través de canciones. Y no me pasó de ir a una misa. Nos pasó justo casi a fin de año, que fuimos a Luján a agradecer, fuimos a La Pampa para la fiesta, fuimos a la costa, fuimos a una misa acá cerca de casa, una misa cerca, fueron como 6 iglesias distintas y seguidas en la que yo tenía este tema en la cabeza y nada que ver con el evangelio, me cantaban la canción. A veces me pregunto por qué yo y solo me respondes porque quiero. Arrancaba esa canción y yo lloraba, porque yo decía, bueno, ya entendí, era, no hay respuesta de por qué ahora y por qué no antes y por qué no después. ¿Sí? Es un misterio grande que no sabemos, todo es un misterio. Los tiempos de Dios solo lo sabe Dios. Y algo que nos pasó muy fuerte hace poquito, justo esta semana que hoy nos toca dar el testimonio, el lunes, todos los 15 se celebra el Día de la Dulce Espera. Y este lunes 15 de mayo fue el Día de la Dulce Espera.
Nosotros habíamos ido un 15 a agradecer a la dulce espera. Sabíamos más o menos por personas que ya habían ido que era una oración muy linda de bendición para la embarazada, para el bebé que está en camino, para los padres, que te regalan unos, ¿se me fue el nombre? Bueno, Carpí. carpines, ahí está, bendecidos. Yo iba re contenta, iba como una fiesta. Cuando llegamos, el sacerdote dice, bueno, empezamos el 15, se hacen distintas oraciones, vamos a arrancar orando acá en la dulce espera por quienes vienen a agradecer y quienes están embarazadas, así entregamos los escarpines y oramos por su embarazo. La iglesia estaba repleta, habremos levantado la mano 10, 15 personas. Una oración hermosa, todo hermoso. Yo seguía en mi agradecimiento y mi felicidad. Posterior a eso, pide que levanten la mano quienes no podían quedar embarazados y quienes venían a pedir esa gracia. Más del 80% de la iglesia levantó la mano. O toleré el llanto, me puse a llorar, mi felicidad se fue. El dolor me llegó. Y en toda la misa no pude hacer otra cosa que interceder por cada uno de los que estaban ahí. Me puse en oración. Sentí que necesitábamos orar, Nico se acercó a otra pareja. Veníamos como en nuestra burbuja y nos dimos cuenta de la realidad, de que hay muchas personas pidiendo por esto. Por eso nosotros desde que arrancamos los rosarios cada noche, la intención que tenemos es pedir por la bendición de un hijo en todos aquellos que lo estén deseando. Y desde octubre sabemos que estamos embarazados y esa intención sigue permanente y estamos comprometidos en seguir pidiendo por eso, por cada uno de lo que lo esté deseando, necesitando. Y en esa misa sentimos que teníamos que hacerlo y oramos por todos los que estaban ahí presentes. Pero Dios, para sacarme toda esa tristeza, que yo veía como ese choque de realidades, 10 estamos agradeciendo y 100 están pidiendo, a lo último dice, y ahora pasen los que vinieron con sus hijitos a agradecer. Pasó un montonazo de gente adelante, entonces Dios es fiel con sus promesas y en sus tiempos, y ahí nos fuimos en paz de esa misa y de esa celebración. Somos muy agradecidos por lo que estamos viviendo. Falta poquito para que Juan y nazca, ya llegó nuestra vida, pero que nazca y nos conozcamos. Tuvimos que atravesar mucho desierto, ¿sí? Muchas veces a mí me pasaba en los Jueves Santos esto de la oración en el huerto, de acompañar a Jesús en la adoración del Santísimo y estar ahí. Mi oración en el huerto era este desierto de no saber si alguna vez se va a poder concebir o no. Y lloraba todos los Jueves Santos porque era, Señor, que se haga tu voluntad. Y acompañaba a Jesús en el dolor y llegó mi cruz en ese momento. Y este Jueves Santo, cuando nos acercamos a la oración, era adorarlo, bendecirlo, alabarlo y agradecerlo. ¿Sí? Fue un Jueves Santo distinto en nuestra vida. Era acompañarlo y darle gracias y adorarlo. Por eso, en esta noche, más que nada queremos compartir, ¿sí? Que los tiempos de Dios no los conocemos, pero son perfectos. Es importante, cuando tenemos algo por cual orar, no encerrarnos, no tener miedo de compartirlo. Pedir la oración a nuestra comunidad, a nuestros hermanos. Apoyarnos en la oración comunitaria. Saber que por más palabras de imposibles que recibamos del mundo, Dios ya venció, pero Dios nos salvó. Y confiemos siempre en la promesa que Dios nos hace. Confiemos siempre en su fidelidad, en su palabra de vida eterna. El que cree en mí, aun aunque muera, vivirá. A veces nos sentimos morir en ese desierto que estamos atravesando, pero aún de ahí vamos a salir si creemos en Él. Por eso, en la situación que cada uno esté atravesando, que sabemos que puede haber situaciones similares, con las cuales estamos comprometidos a seguir rezando, y situaciones distintas a lo que no sea un deseo de maternidad, pero que sea un imposible en algo que nos hayan dicho, en un tema de salud. Que nos hayan dicho nunca lo vas a lograr en algo laboral. Que nos hayan dicho esto no es para vos, en un proyecto que tengamos. Que nos hayan dicho no es por ahí, no pierdas tiempo. Este tema de salud no tiene solución. En esta noche vamos a poner cada una de esas intenciones
en los pies de la cruz, para que Dios venga a traer luz, que Dios venga a traer vida, vida en donde creemos que hay muerte, vida en donde creemos que hay oscuridad, vida en donde todo lo vemos en tinieblas, vida en donde el mundo nos está diciendo que no. Te pedimos, Señor, que te hagas presente en el desierto que estamos atravesando. Bueno, sí. Una cosa que les quiero dejar en claro a todos, crean en los milagros. Los milagros existen. Yo mismo soy un milagro, el milagro del chico es un milagro, milagros, pero a otras personas, o sea, los milagros están, y yo no soy ningún santo, ni nosotros, ninguno de los que estamos acá, somos santos, y sin embargo, vemos los milagros y los pedimos y los milagros se producen y existen. Y que cómo se producen los milagros es por el mismo Cristo que está en nosotros, que es el que los genera. Y todo es a través de la oración. Y cuando parece que no funciona, hay que intensificar la oración. Y orar, y orar, y orar. Y a mí me cuesta mucho, pero debo reconocer el tema de la oración en grupo, la oración en comunidad, es fundamental. El de orar, orar, orar y no dejar de orar. Y los milagros suceden. O sea, no sé cómo explicarles. A veces pasan milagros y uno no se da cuenta. O sea, no. A mí me ha pasado en grupo, una vez, por ejemplo, en un grupo de convivencia, me puse a arreglar, a acomodar los bancos de la iglesia, los acomodé todos solo y movía los bancos largos de las iglesias como si fueran una silla plástica. Y después me dice, ¿quién hizo todo eso? Ay, yo los acomodé. Y después cuando quise moverlos, ni entre dos lo podíamos levantar. Y en el momento lo hice. Y así un montón de milagros, o sea, milagros, milagros, milagros que se producen con fe en una situación de creer que uno puede, en que Cristo está con nosotros, que Cristo, todo lo podemos en Cristo. Y todo con oración, oración. Y cuando uno peor está o le parece que las cosas no van a salir, hay que intensificar la oración y los milagros se producen. La palabra nos dice orar sin cesar, Ujú. y esa palabra nos salía mucho. Porque a veces decíamos, ya rezamos mucho por esto, tenemos que seguir pidiendo, ya Dios sabe que queremos ser papás. Un día yo lo había dejado de poner en el rosario también como intención. Y nos seguía diciendo a través de su palabra orar sin cesar. Entonces, sigamos orando por cada una de esas intenciones que tenemos, ¿sí? Y sin cesar. Porque uno cuando es chiquito a su papá le pide 20 veces que le compre el helado, porque sabes que en la primera no te lo compra, o no tiene tiempo, o tiene otras cosas, no sé, porque no es el tiempo, o hace frío, entonces seguir pidiéndoselo que capaz que en primavera te lo da. Pero la idea es seguir, seguir, seguir orando, seguir pidiendo. eh, Así que bueno, seguimos poniéndonos en oración de nuevo. Y así, o sea, esto es el testimonio nuestro, o sea, de que como con oración, tanto nuestra como la de todos ustedes, se produjeron milagros. Y lo mismo por todo, cada uno lo que ustedes necesitan, o cada uno lo que Dios sabe que ustedes necesitan. Hay que seguir rezando, 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 rezando y no dejar de rezar e intensificar la oración, pero como, o sea, si tenemos que estar 24/24 hay que hacerlo, ¿sí? Yo les puedo asegurar que si uno con oración y fe, todo, todo se consigue, todo, absolutamente todo. Bueno, ese es más o menos el testimonio que teníamos para dar. Ahí sí puede arrancar la guitarra nuevamente. Gracias por escuchar.